Buenos días, mis amados, bienvenidos a este tiempo de discipulado. Hoy he querido, con el favor del Señor, convocarles a ustedes para que meditemos en un mensaje alrededor del Salmo 135. El Salmo 135 es un salmo al que le llaman el Salmo gemelo, el salmo gemelo del Salmo 136. Ustedes me dirán luego por qué. Y quisiera que me acompañaran en una oración para encargar este tiempo en manos del Señor. Abba Kadosh, yo te doy gracias, Padre, por permitirnos meditar en tu palabra, que abre nuestro entendimiento, que se comporta como una luz, una lámpara en nuestro sendero. Permítenos ser rectificados, bendecidos por medio del entendimiento de tu palabra. Que ella entre como una semilla en nuestro corazón y que nuestro corazón sea una tierra fértil para que dé un abundante fruto. Permítenos conocer tu voluntad, la que tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Y que podamos por medio de este estudio rectificar nuestra conducta, poner en práctica lo aprendido de manera santa en el servicio, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, el Salmo 135, Teilín 135, un salmo dirigido a los siervos del Señor. Aquí dice Abdei, Aleluya, Alelu et Shem Adonai, Alelu Abdei Adonai. Le recuerda a los levitas, a los siervos del Señor, cuál es su responsabilidad primaria: alabar el nombre del Señor. Y luego dice esto muy bonito, dice: aquellos que permanecen, Sheomdim bebeit Adonai, bechatzerot beit Eloheinu, los que permanecen en la casa del Señor, en sus atrios. Se me olvidó hacer un disclaimer. Si usted siente que voy muy rápido, por favor, pause el video y puede leer este estudio transliterado del Salmo 135. No tómese el tiempo que usted necesite para meditar en esta palabra. Continúo. Y esto de los siervos que permanecen, esto también está en el Salmo 134, ¿no? Sheomdim. Esta expresión omdim aparece también por allí en Shemot 14 o 15, me excusan, no la recuerdo, en referencia a las tablas con las que se armó el tabernáculo. Dice: las tablas permanecerán erguidas. Este omdim no solo es permanecer, sino permanecer de pie o erguido. Y nos da un mensaje al respecto de una dignidad que tiene el ejercicio levítico, ¿no? La de servir de pie, servir erguidos, con la cabeza levantada, con una dignidad especial, con una limpieza de conciencia. Es imposible servir en el servicio de la adoración con una conciencia que nos acusa. Es importante por eso tener este tipo de rectificación espiritual para poder estar dentro del servicio levítico. Ahora, luego continúa, dice: Aleluya, Kitov Adonai, Samru Lishmo Kinaim. Aquí recuerdo mucho a un amigo muy querido, ustedes adivinarán quién es, que le gusta mucho esta palabra, ¿no? Dice delicioso. Y es cierto, la música nos produce un placer. Dice aquí Samru Lishmo, canten a su nombre. Aquí hay dos niveles, ¿no? Porque es bueno, pero luego dice porque es naim, porque es delicioso. Cuando ejercemos el ministerio de la alabanza, de la adoración, con destreza, pero también con un corazón adecuado, un corazón limpio, lo que se produce es este deleite. No es un deleite de los sentidos, no un deleite hedonista, sino un deleite en Hashem, un deleite en la comunión con el Eterno. Y creo que es la manera correcta como nos deberíamos bajar de un servicio, habiendo experimentado este gozo, este deleite en esa comunión con Hashem. Luego dice aquí la promesa: pues Jacob fue elegido para sí por Dios, Israel como su tesoro. Y aparece aquí esta expresión lisgulató. Lisgulató, de ahí viene también, de esta raíz viene am segulá, el pueblo escogido o el pueblo tesoro.
Y esto me permite a mí especular, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué aquí empieza a hablar de Israel si esto va dirigido a los siervos del Señor? ¿Quiénes son los siervos del Señor? Bueno, Israel, Jacob es su siervo. Pero todos recordamos el episodio del becerro de oro y, y recordamos que precisamente quienes estaban destinados al servicio al Eterno eran los primogénitos de la casa de Israel. Y a raíz de este pecado y del celo que los levitas ejercieron y defendieron el nombre, el honor del Señor, pues fuimos los levitas los que fuimos apartados precisamente para este servicio. Me permito yo especular, y ahorita van a ver que a lo largo del Salmo, precisamente el Salmo 135 es una gran advertencia hacia la idolatría y también es un recuerdo de cómo Dios juzga la idolatría y juzga a las naciones, pero también puede juzgar a su pueblo. Entonces me permite entender que esta es una promesa para ustedes, mis amados. Somos un especial tesoro del Eterno. Y fíjense que sí tiene que ver con la idolatría. Yo busqué esta exégesis en el Talmud, no la encontré, la busqué con algo de dedicación, no la encontré. Quizá a algún rabino se le habrá ocurrido antes, ni más faltaba que no. Seguro que la está, pero de momento, digamos, es algo que me vino a mí en el espíritu y que quiero compartirles. Miren esto que dice: Ki ani yadati ki gadol Adonai va Adoneinu mikol Elohim. Es una advertencia precisamente a que el levita entienda y a que el adorador entienda que no hay otros dioses, no hay Dios más que Hashem, y Él es más grande que todos los demás. Claro, no es que haya otros, es que no hay, simplemente. Dice aquí: Kol asher hafetz Adonai azah ba'shamaim uba'aretz bayamin bechol teomot. Todo lo que Él desea, y probablemente esta es la experiencia más maravillosa que nosotros podemos tener, la de estar alineados con el deseo del Eterno. Cuando nosotros nos alineamos con ese flujo que es su voluntad, podemos darnos cuenta que Él lo controla todo. En tanto que cuando el ateo no se da cuenta de esto, de ese gobierno, pues evidentemente no se conecta precisamente con entender que Él es soberano de todo. Que el Señor nos permita alinearnos con su voluntad, con su deseo, entender su deseo, su voluntad y fluir con Él para que podamos adorarle. Esa es la fuente de la verdadera adoración, entender la voluntad del Eterno. Luego dice aquí, precisamente hablando del poder del Señor, obviamente estos son hechos meteorológicos que da el levita, ¿no? El salmista, eleva las nubes desde los confines de la tierra, rayos para la lluvia hizo, saca el viento desde sus bóvedas. Pero luego entra en materia. Dice: fue el que hirió a los primogénitos de Egipto, tanto del hombre, me Adam ad behemá, tanto del hombre como de la bestia. Y recordamos que el juicio en Egipto fue un juicio sobre la idolatría, sobre los ídolos de Egipto, y especialmente la idolatría al hombre. Y por eso la plaga final, el makot, el golpe final, fue sobre este pecado de idolatría en forma de un juicio sobre los primogénitos de la casa del faraón y de la casa de Egipto. Luego dice aquí: Shalach Oto, envió señales y maravillas en tu seno, Egipto. Betojeji Mitzrayim. Es muy poético y muy musical. Les invito a que busquen una versión leída por un rabino fluido, no por su servidor, y verán la musicalidad que tiene el salmo. Es hermoso. Dice aquí: Beparó ubejol abodaf, y sobre el faraón y todos sus siervos hubo ese juicio. Shehika goim rabim, hirió a naciones numerosas. Bejarab melachim atzumin. Fíjense ustedes, es que me excuso que no soy muy fluido, pero fíjense que estos son rimas y son canciones. Los salmos son canciones y podemos nosotros intentar musicalizar esto, obviamente también mejorando nuestra fluidez de la pronunciación. Pero es hermoso los versos. Mira aquí: Le Sihón melech haemori, Uleog melech habasham,
Ulehol, Mamlachot, Keneán. Entonces es muy hermoso, es muy musical. Hirió a Sihón, rey de los amorreos, a Og de Basham, a todos los reinos cananeos. Y esto es la promesa, mira. Benatam Arzam Najalá. Najalá le Israel amó. Najalá es herencia. Y entonces fíjense que, ¿cuál es el propósito fundamental? De que Hashem nos haya sacado de Egipto, que es lo que vamos a celebrar en este Pesaj. Él dice, para que me celebren fiesta, para que adoren su nombre. ¿Para qué? Para recibir una herencia. Es decir, todo está conectado. La tierra de Israel se entregó con el propósito de que el nombre de Hashem sea adorado por su pueblo. Si hay idolatría, por supuesto que se rompe el contrato, y es lo que vivió Israel, y de lo cual ya empezó a ser redimido desde hace 70 y tantos años. Luego dice aquí, Hashem Shimcha Leolam, dice entonces Hashem, que tu nombre sea por siempre, que tu recuerdo sea de generación en generación. Es decir, fíjese, sigue siendo el Salmo 135 un recuerdo en contra de la idolatría. Y fíjense aquí muy importante, dice, Ki Yadim Adonai Amo, pues Hashem juzgará a su pueblo. Pero luego dice aquí, Be'al Abodav It Neham. Esto es hermoso, es una promesa hermosa para nosotros, sus siervos, porque dice que Él juzgará a su pueblo, y por eso conecto esta interpretación humilde que hago de que este salmo está conectado con el episodio del becerro de oro. Pues Hashem juzgó a su pueblo, pero con sus siervos, ¿quiénes? Los levitas. Él tendrá misericordia, Naham, consolación. Pero esto también se puede traducir como tendrá misericordia, o tendrá benevolencia, o detendrá. Es que en últimas lo que dice este versículo es que la alabanza, el servicio a Dios, la bodá al Eterno, detiene juicios. Y esto es algo maravilloso, muchachos, del ministerio, del encargo que hemos recibido, de cómo nosotros, a través de nuestro servicio, podemos detener juicios no solo sobre nuestras vidas, sino sobre el pueblo. Y esa es fundamentalmente la labor que tenemos los levitas. Ahora, claro, la advertencia sobre la idolatría. A ver, me devuelvo, fíjense esto, me devuelvo. Si el levita cosecha una misericordia, un trato especial, un fuero especial de perdón, de misericordia, ¿ustedes se imaginan lo que puede pasar si un levita cae en idolatría? Pues doble condenación, no solo por el pecado y la idolatría, sino por ser levita. Y fíjense que esto sí está conectado, porque después de esto, o sea, dice aquí el Salmo, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y cuál es el juicio? ¿Sobre qué pecado? Pues sobre los ídolos, porque el siguiente versículo dice esto: los ídolos de las naciones son de plata y de oro. La obra, dice, Ma'azé, Yedé Adam, la obra de la mano del hombre, ¿cierto? Esto es muy musical, dice, Belaem, Belo Yadberu. Tienen bocas pero no hablan. Aquí, Einaim, Laem, Belo Ir'u. Tienen ojos pero no ven. Luego dice aquí, Osnaim, Laem, Belo, y escúcheme, esta palabra se me dificulta, y Yazinu, me devuelvo. Osnaim, Laem, Belo, Yazinu. Sí, es muy musical, oídos tienen pero no oyen, es un poema, es una canción. Claro, difícil la letra, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas canciones no son de despecho, no? Incluso no hay aliento en sus bocas. Y finalmente, el Salmo concreta, cierra esto con una maldición. ¿Y cuál es esa maldición? Dice, que mohem y hiye oseihem. Dice que como ellos, o sea, como quienes, como los ídolos, sean aquellos que los hacen. Kol asher, dice aquí, mira, betach bahem. O sea, todo aquel que confía en un ídolo se convierte en lo que son los ídolos. La idolatría hace que se nublen los sentidos del idólatra.
Así como el ídolo tiene oídos y no escucha, ojos y no ve, boca y no habla, el idólatra le pasa lo mismo. No piensen en lo ramplón que es, no sé, arrodillarse ante una imagen, ¿no? Aunque ese pecado es, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos a nuestro alrededor, pero piense en algo más sutil, en la inmoralidad sexual, o piense usted en el amor al dinero, que son también formas de idolatría. Y fíjense usted, el idólatra no tiene ojos sino para el dinero, no tiene oídos sino para escuchar del dinero, y solo habla del dinero, y su boca solo habla y habla y habla y habla del dinero. Bueno, que el Señor nos permita examinarnos para entender si hay este pecado de idolatría en nosotros y si debemos ser purificados de esto y si nuestros sentidos están embotados por algún ídolo, por alguna cosa que es obra de manos de hombre. Luego entonces vuelve a rectificar para dejar el final del Salmo con el encargo que tenemos los levitas. ¿Cuál es? Pues conducir al pueblo a la verdadera adoración. Es decir, en cierta manera, apartar al pueblo del pecado de la idolatría. Beit Israel, Barehu et Adonai. Beit Aharon, Barehu et Adonai. ¿Sí? Beit Levi, Barehu et Adonai. Yarei Adonai, Barehu et Adonai. Entonces, esa es la función de los levitas, acercar a esta adoración. ¿Para qué? Para bendecir el nombre del Eterno. Y en ese orden, la casa de Israel, la casa de Aarón, los Coanim, nosotros, los levitas, y en últimas la comunidad, la asamblea, Ire Adonai, Barehu et Adonai. Me excusan mi pronunciación y mi lectura puede tener algún error. Los temerosos de Hashem bendigan al Eterno. ¿Para qué? Dice, miren lo último, la consumación de este salmo. Me pregunto cómo pudo haber sido tantos años para el pueblo de Israel, casi 2000 años, estar fuera de su tierra y pensar que precisamente la galut del exilio vinieron, por ejemplo, por el pecado de idolatría, entre otros. Dice aquí, Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim, aleluya. Padre, que podamos nosotros acercarnos a ti con manos santas, con un corazón puro y acercar a tu pueblo a la verdadera adoración. Que seamos un instrumento para tu pueblo Israel, para bendecir a Sión, para acercarnos por medio de aquel que se sienta en el trono de David en Jerusalén. Que la adoración perfecta en el sacrificio del Mesías Yeshua sea hoy revelada a Sión y a sus hijos, y que nosotros podamos ser tus siervos, nosotros podamos ser un instrumento para esta revelación. Hoy te clamamos, Señor, que eleves nuestras vidas, nos purifiques, nos limpies y nos permitas abrir nuestro entendimiento para comprender lo magnífico y glorioso que es el encargo que tú nos has dado, que nos permitiste, Señor, ser artífices de tu obra, que has puesto en nosotros un fuero, una investidura que incluso puede detener juicios. Hoy te clamamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que te acuerdes de nuestras ofrendas y que nos permitas servirte con integridad de corazón en el nombre de tu Hijo, el Señor Yeshua. Amén y amén.